Hola a todos y bienvenidos a un nuevo aprendizaje del idioma Maya Erchi. Hoy vamos a explorar un tema muy especial, la familia. La familia es el corazón de nuestra cultura y aprender cómo hablar de nuestros seres queridos en Erchi nos acerca aún más a nuestras raíces. Así que prepárense para conocer nuevas palabras, frases útiles y actividades divertidos. Vamos a comenzar con los nombres de los miembros de la familia en Erchi. Escucha con atención y repite después de mí. Na, madre o mamá. Kyukwa, padre o papá. Kwas, hermano. Kwanap, hermana. Alal, hijo. Rapin, hija. Yukwachin, abuelo. Nachin, abuela. Ikan, tío. Ikana, tía. Ikapej, primo o prima. Elom, esposo. Ishakil, esposa. Mam, nieto o nieta. Muy bien, ahora que conoces el vocabulario, vamos a usarlo en algunas frases útiles. Aquí tienes algunas frases que puedes usar para hablar de tu familia. Harupep Lacuas, ¿cuántos hermanos tienes? Lishkapa Lina Aan Rosa, mi mamá se llama Rosa. Kuankin Rikinep Lina Utlin Chukwa, vivo con mis padres. Nim Linjunkapal, mi familia es muy grande. Kuankep Oship Likwanap, tengo 3 hermanas. Lin Yukwa Nak Angelak Sali Awink, mi papá trabaja en el campo. Lina Nahulak Chiru Kubank, mi mamá le gusta cocinar. Ahora, intenta decir estas frases en voz alta y piensa cómo las usarías para hablar de tu propia familia. Cha'ilik Ángel Salikutank Ain. Excelente trabajo el día de hoy. Aprender el idioma Erchi es una forma hermosa de honrar nuestras raíces y fortalecer nuestra identidad. Recuerda, cada palabra que aprendes es una puerta abierta a la cultura, la historia y el corazón de nuestro pueblo. Así que sigue practicando, participa en las actividades y no tengas miedo de equivocarte. Así se aprende. Hasta la próxima y sigamos aprendiendo juntos el idioma Maya Erchi. Chakuilakwip.